Es 1947 y el carpintero danés Ole Kirk Christiansen está en su taller, pensando en formas de mantener su negocio a flote. Ha sobrevivido a la Gran Depresión de la década de 1930, construyendo pequeños e intrincados juguetes de madera, camiones, yoyos, casas, pero necesita algo nuevo para captar la atención de los compradores. Su plan se centra en el plástico, un producto recientemente disponible en Dinamarca. Es un material que revolucionará el mundo, y en especial la industria del juguete. Compra una máquina de moldeo, comienza a investigar las últimas tendencias del mercado y comienza el proceso de patentar un nuevo diseño, al que llama Automatic Binding Bricks. Su concepto de apilamiento en bloque tiene un diseño llamativo, con remaches en la parte superior de cada ladrillo y una base hueca. Tras un lento comienzo al principio, sus ladrillos de colores cobran impulso y comienzan a volar de las estanterías. Ole abandona su negocio de juguetes de madera para centrarse únicamente en este nuevo emprendimiento. Los ladrillos, por supuesto, eran piezas de Lego, y la idea se convertiría en uno de los juguetes para niños más populares y duraderos jamás diseñados, vendiendo más de 36.000 millones de piezas al año. Pero lo que Ole no sabía cuando estaba diseñando su nuevo producto era que esas piezas algún día podrían resolver un asesinato a más de 8.000 kilómetros de distancia de su taller. Me llamo Rómola Garay y soy actriz. Siempre me ha fascinado cómo se resuelven los crímenes, los asombrosos procesos que se llevan a cabo y las pruebas de cada caso. Me llamo Tracy Alexander. Soy la directora de la Academia Británica de Ciencias Forenses. He pasado años imaginando estos procesos, buscando pistas. He dedicado mi carrera a utilizar la ciencia para ayudar a la justicia. Mi trabajo ha logrado que cientos de delincuentes hayan ido a prisión y que los condenados injustamente hayan quedado en libertad. Juntas vamos a destapar algunos de los casos más extraordinarios de todo el mundo. Descubriremos cómo, con la ayuda de la ciencia, elementos de la vida cotidiana se han convertido en la clave para atrapar a un asesino. Desde What's the Story Sounds, esto es Smoking Gun. Episodio 10. La pieza de Lego. Es el 1 de febrero de 1991, en la ciudad de Holladay, en Utah. Es un lugar pequeño pero agradable, dentro de Salt Lake City, y hogar para jóvenes profesionales, familias jóvenes y jubilados que buscan un espacio tranquilo y seguro para vivir sus vidas. Hay una gran comunidad Amish, y la religión está presente en la mayoría de los hogares. Con montañas a un lado y un enorme lago al otro, hay muchas opciones para las personas que disfrutan del aire libre. Pero para Lucille Johnson, de 78 años, su único enfoque era barrer su porche delantero. Mientras limpia, un par de transeúntes la ven. Esta es una ciudad que, en aquel entonces, albergaba a menos de 20.000 habitantes. Los vecinos normalmente se conocían. Lucille era un miembro popular de la comunidad de Holladay. Más tarde esa noche, la hija de Lucille, Shirley, intenta ponerse en contacto con su madre, pero nadie responde al teléfono. Ni idea de dónde podría estar Lucille. Es raro, preocupante incluso. Así que a la mañana siguiente, Shirley emprende el corto viaje a la casa de Lucille en South Holloway Drive para ver qué está pasando. Lo que encuentra cambiará su vida para siempre. Shirley sube por el camino hasta la puerta principal y al pasar se da cuenta de que hay piezas de Lego esparcidas por el camino de la entrada. ¡Qué raro!, piensa ella. Llama a la puerta y no hay respuesta, así que Shirley entra.
más piezas de Lego cubren el suelo del pasillo. Pero luego, más allá, al final de su línea de visión, yace el cuerpo de su madre. Una almohada cubre su rostro y oculta los golpes que ha recibido. Una gran cantidad de policías estatales pronto se presentan en la casa de Lucille. Sus luces intermitentes se reflejan en las ventanas, pero silencian sus sirenas. Llegaron al lugar rápidamente, después de la frenética llamada telefónica de Shirley. Mientras un agente consuela a la inconsolable Shirley fuera, los médicos declaran la muerte de Lucille. Se disponen a acordonar la casa y comienza una búsqueda intensiva para tratar de descubrir qué ha sucedido. Empieza el trabajo de los agentes. Saben que la identidad del asesino podría revelarse con alguna prueba dentro de la propiedad. Los médicos forenses establecen rápidamente que Lucille ha sido golpeada en la cabeza y estrangulada. La búsqueda en la casa no revela una razón inmediata para el ataque. No han saqueado la propiedad. Todo parece estar en su lugar, aunque falta un anillo que se sabía que Lucille utilizaba. Y al parecer también ha desaparecido un collar. Los investigadores enumeran el robo como un posible motivo, pero admiten estar desconcertados con el crimen. No hay entrada forzada a la casa. De hecho, cuando llegó Shirley, la puerta estaba cerrada. Así que quien quiera que cometiera el crimen había entrado sin causar ningún daño. Se llevaron a cabo interrogatorios casa por casa en la calle de Lucille para ver si alguien vio o escuchó algo sospechoso. Se habló con los vecinos y ellos trataban de ayudar. Esto era algo que no sucedía a menudo en South Holloway Drive. Pero nadie tenía mucho que decir. Nadie sospechaba de un vecino de la zona. No tenía sentido que alguien del barrio pudiera cometer tal crimen. Y no recordaban a nadie extraño ni sospechoso por la zona. Se revisaron los archivos de delitos para ver si el incidente coincidía con algún otro ataque. Se extrajeron los perfiles de los delincuentes de los archivos para ver si algún delincuente conocido podría estar por la zona, aunque nada saltó a la vista de inmediato. Mientras tanto, los agentes forenses especialistas recopilaron de la propiedad todo lo que creían que podía ser importante. Se tomaron hisopos de la puerta de entrada, se buscaron huellas dactilares en el picaporte, en el interior, en los marcos de los cuadros, en las paredes, en cualquier lugar que el asesino pudiera haber tocado. Le quitaron la ropa a Lucille y la guardaron cuidadosamente. Los agentes debatían qué hacer con las piezas de Lego esparcidas por el camino de la entrada y el pasillo. A primera vista, asumieron que solo eran juguetes que había dejado el nieto de Lucille. Después de todo, Lucille había sido vista por última vez barriendo el porche delantero. Pero una entrevista con su hija Shirley arroja una nueva hipótesis. Le dice a los agentes que Lucille nunca permitiría que los juguetes se tiraran por la casa y que no se quedarían ahí tras una visita familiar. No la habían visitado en varios días y Lucille no lo habría dejado sin recoger. Así que también se llevaron las piezas al depósito policial. Como siempre que hay un crimen importante en una ciudad pequeña, el asesinato llegó a la prensa, primero en Holiday y luego en Salt Lake City. Fue una historia que exigía atención. Los equipos de noticias grabaron lo que pudieron. Los agentes en la calle haciendo preguntas básicas, pidiendo información, pero nada de eso resultó en ningún sospechoso. Los muchos hilos del caso estaban desatados. Con el tiempo, el caso dejó de recibir cobertura en las noticias. Otras historias tomaron precedente, y para todos menos para la familia más cercana de Lucille, la gente se olvidó del asesinato, y a pesar de una continua investigación, el caso quedó sin resolver. 7 años después, a más de 1000 kilómetros, en Arizona, Trudy Calabrese trabajaba duro. Era voluntaria en la iglesia Living Springs, en Glendale, a unos 14 kilómetros al noroeste de Phoenix. Era una mujer de mucha fe y creencia en Dios. La iglesia era un punto neurálgico para la comunidad, en una ciudad donde las dificultades y la adicción se veían con demasiada frecuencia.
De hecho, según un estudio realizado por el Centro de Adicción estadounidense, Phoenix se encuentra entre las ciudades más grandes de Estados Unidos en cuanto al consumo de marihuana y la primera en cuanto al consumo de cocaína y metanfetamina. Ese estudio mostró que casi 1 de cada 4 habitantes de la ciudad había consumido cocaína. Tal vez, como era de esperar, en una ciudad donde abundaba el abuso de drogas, la tasa de criminalidad también estaba en un nivel demasiado alto. Así que la iglesia donde Trudy trabajaba como voluntaria ofrecía descanso a las personas que estaban sufriendo. Era un lugar donde las buenas acciones y las palabras amables eran su moneda de cambio. Era media tarde cuando entró una llamada telefónica de un hombre de la localidad que pedía ayuda. Explicó que era pobre, que tenía 4 hijos que alimentar y pidió una caja de comida como donación de la iglesia. Esa solicitud era muy frecuente. La iglesia distribuía cajas de alimentos durante todo el año a familias y personas que lo solicitaban. El papel de las buenas obras y los corazones bondadosos que apoyaban a la comunidad. Y esta llamada, la idea de llevar un plato a los más pequeños, era exactamente para lo que la iglesia y sus voluntarios estaban ahí. Trudy cargó 2 cajas de alimentos en su coche y se marchó a entregar el paquete al hombre que lo había solicitado. En la casa, John Sansing, de 31 años, y sus 4 hijos esperaban pacientemente. Sansing consumía drogas y había fumado crack. Sin duda, su hábito estaba detrás de la falta de ingresos consumibles de primera necesidad como la comida, pero estaba muy agradecido de que la iglesia pudiera intervenir. Mientras sus hijos jugaban en la habitación de al lado, llamó por teléfono a su esposa Cara, pidiéndole que volviera a casa y revelando que tenía buenas noticias. Había conseguido comida y tenía un plan para resolver sus recientes dificultades financieras. Un plan que involucraba violencia. Justo después de las 4 de la tarde, Trudy Calabrese llegó con la entrega. Llevó las cajas dentro, cargadas con latas de comida y productos frescos. Y habló con John y Cara sobre su situación, la educación de sus 4 hijos y también de cómo lidiar con la adicción a las drogas. Era comprensiva y estaba feliz de que en nombre de la iglesia pudiera ayudarles. John firmó la entrega y se despidió de ella. Pero antes de que Trudy pudiera salir de la casa, la golpearon en la cabeza y la arrastraron de nuevo al interior. Lo que sucedería a continuación sería una experiencia completamente horrible, degradante y aterradora. La pareja utilizó un cable eléctrico para atar las manos de Trudy a una silla. Y durante las siguientes horas, Trudy Calabrese fue torturada y violada a manos de John y Cara. Una buena samaritana, atacada por poco más que la comida de las cajas y las posesiones que llevaba encima. Mientras tanto, los niños de los Sansing escuchaban lo que estaba pasando desde la habitación de al lado. Saltaron las alarmas 1 o 2 horas después. El marido de Trudy, Rosario, estaba preocupado porque su mujer no había vuelto a casa. La búsqueda comienza de manera habitual, sin demasiada preocupación, con la expectativa de que hubiera una explicación. Tal vez Rosario se había olvidado de una cita que su mujer le hubiera contado. Quizás se había retrasado, estaba atascada o tenía que hacer otro recado. Había una explicación simple, sin duda, y la pareja se reiría de lo ocurrido durante la cena. Pero los minutos se convirtieron en horas y seguía sin haber noticias. Así que la iglesia comenzó a preguntar a las personas que Trudy tenía programadas visitar. El pastor de la iglesia llamó a John Sansing y le explicó que hacía horas que no sabían nada de Trudy. La había visto, había dejado el paquete y tal vez le había dicho a dónde iría a continuación. John le dijo que Trudy nunca llegó a su casa, que no podía ayudarle y que seguía esperando su caja de comida. Mientras tanto, Sansing estaba organizando la venta de las joyas de Trudy para financiar más drogas. Había decidido que tenía que mover su coche, que seguía aparcado en su propiedad, para tratar de crear la ilusión de que ella nunca había estado allí. Así que lo condujo a unas manzanas de distancia.
Y de regreso a casa, comenzó a planear la mejor manera de vender las joyas e intercambiar el efectivo por más drogas. De alguna manera, pensó, si niego que la mujer viniera a mi propiedad, nunca me descubrirán. Con el paso de las horas, Rosario recurrió a rezar por su esposa. Algo no iba bien. Y esa noche la policía se sumó a la búsqueda. Sabían que la respuesta del paradero de Trudy estaba en los recados que había hecho esa tarde. Por ello, rápidamente, llamaron a la casa donde habían enviado a Trudy para entregar la comida, la casa de los Sansing. Fuera no había rastro de su coche, y la moral de los agentes se minó un poco. Tal vez este sería otro callejón sin salida, pero en la puerta se toparon con John y Cara, claramente drogados y hablando sin sentido. Confiando en sus instintos, insistieron en entrar en la casa. Y después de una búsqueda rápida por toda la propiedad, allí en el jardín, escondido entre un cobertizo y un muro, estaba el cuerpo mutilado de Trudy Calabrese. El descubrimiento conmocionó a toda la comunidad. John y Cara Sansing fueron arrestados, detenidos e interrogados. Por muy fuerte que fuera su fe o creencia en el castigo, nadie en Phoenix quería revivir los detalles del crimen. Así que, cuando Cara aceptó un acuerdo con la fiscalía y admitió el asesinato en primer grado a cambio de una sentencia de 25 años sin libertad condicional, respiraron aliviados. No habría un juicio largo. Las imágenes de la escena del crimen no necesitarían ser proyectadas. En el confín desolador de la sala de interrogatorios, Cara afirmó que John había planeado previamente el ataque. Él fue quien llamó a la iglesia, quien había decidido cometer el crimen y quien cubrió sus huellas moviendo el coche y tratando de esconder el cuerpo. Pero admitió que no había hecho nada para detenerlo y que había sido una participante voluntaria. Por el contrario, John afirmó que el ataque había sido cosa del momento y que una vez que comenzó, simplemente perdió el control. Que no era un asesino insensible, les dijo a los agentes, y que las drogas hicieron que se comportara de esa manera. El acuerdo de culpabilidad de Cara aseguraría que no se enfrentara a la pena de muerte. En un momento suplicó a los investigadores que la dejaran vivir por el bien de sus hijos. Pero su testimonio finalmente condenaría a su marido a la silla eléctrica. Él se declaró culpable el 18 de septiembre de 1998 y pareció aceptar su destino. Independientemente de la cantidad de drogas en su sistema, John Sansing admitió que le había quitado la vida a Trudy Calabrese y que merecía afrontar las consecuencias. Ambos asesinos admitieron que su adicción a las drogas había sido el motivo del ataque. Un juez escuchó que la pareja no había tomado drogas durante meses, pero había recaído poco antes del asesinato con un consumo extremo. Habían gastado sus ahorros en un atracón de drogas unos días antes y estaban desesperados por comprar más. Estaban arrepentidos y hablaron de cómo esperaban que sus crímenes no tuvieran ningún impacto en los 4 niños que ahora estaban en hogares de acogida. De hecho, preguntaron si había alguna forma de que los niños pudieran seguir asistiendo a la iglesia. John Sansing incluso se dirigió al afligido marido de Trudy en la corte. Si se me concediera un deseo en el mundo, sería traer de vuelta a tu mujer. Pero no puedo hacer milagros. Lo único que puedo es entregarme al Señor. Espero poder vivir. Todo depende del juez y de usted. Estoy aquí para decir que estoy dispuesto a aceptar cualquier cosa que se me presente. El juez dictó una sentencia de muerte, una decisión que dividió a la comunidad y alimentó un acalorado debate sobre lo que debería pasar con John y Cara Sansing. La familia y los amigos profundamente religiosos de Trudy tenían un conflicto interno, queriendo justicia, pero también perdón y retribución. Algunos de ellos se opusieron a la idea, aunque la mayoría estaba a favor. Rosario incluso habló con los medios locales sobre sus sentimientos. No importa su veredicto. No creo que tengamos derecho a matar personas, pero la Biblia dice que está bien.
El pastor, el reverendo Brendan Becker, explicó que apoyaba la sentencia de muerte en este caso. Su culpabilidad es irrefutable, y hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que dicen que aquel que derrama sangre intencionadamente hará que su sangre sea derramada. Está bastante claro. Con el cambio de milenio, la congregación de la iglesia Living Springs en Glendale se había reunido con Rosario. No lo habían olvidado, ni mucho menos, pero se habían comprometido a seguir viviendo sus vidas. Los asesinos de Trudy estaban tras las rejas y John Sansing estaba en el corredor de la muerte. Esperaban no tener que oír hablar nunca más de los Sansing. Y así el capítulo más oscuro de sus vidas se habría cerrado. Pero no sería su caso. Pasaron los años y en todo el mundo se estaban realizando avances forenses. Los científicos estaban descubriendo cada vez más formas de encontrar pruebas, extraer pistas y unir los puntos que podrían atrapar a los delincuentes que pensaban que se habían salido con la suya. Y en Utah la atención se dirigía una vez más al misterioso asesinato de Lucille Johnson. No se habían hecho grandes avances en la investigación de su asesinato, y era recordado cada año por su familia y amigos. Ocasionalmente se mencionaba en las noticias locales para recordar el aniversario o para especular sobre un vínculo con un crimen violento más reciente. Pero esos enlaces no llegaron a nada. Era difícil no pensar que el asesinato de Lucille nunca se resolvería. De hecho, en 2006, la policía cerró el caso. No había nada más que pudieran hacer. Todas las pistas se habían agotado. No podían rastrear al asesino de Lucille. Para su familia, esa decisión fue devastadora. Cuando asesinan a un ser querido, a menudo el sentimiento más abrumador es el de querer justicia. No cambia el hecho de que un ser querido se haya ido, pero puede hacer que el duelo y la aceptación de la pérdida sean mucho más llevaderos. En el Reino Unido, los crímenes sin resolver nunca se archivan. Pueden permanecer inactivos, sin un equipo dedicado a investigarlos, pero nunca se archivan. Y cada pocos años, esos casos se vuelven a abrir, para ver si hay nuevas técnicas o ideas que puedan brindar nuevas posibilidades. En el caso de Lucille Johnson, sería en 2013, 22 años después del asesinato, cuando un sheriff decidió que el caso no debía archivarse, y oficialmente reanudó la investigación. La decisión fue tomada por el sargento de la policía Michael Ikemiyoshiro. Creía que la ciencia había avanzado como para que las pistas del caso pudieran analizarse de diferentes maneras. Así que abrió el caso y exploró las pruebas que se almacenaban ahí. Había fotografías de la escena del crimen que mostraban cómo había aparecido la escena cuando llegaron los agentes por primera vez. Estaban los informes detallados explicando que la puerta estaba cerrada. Y había documentación de objetos perdidos, incluido un anillo y un collar. El sargento de policía estuvo de acuerdo con los informes originales que se trataba de algún tipo de robo. Pero no tenía mucho sentido. ¿Cómo había entrado el ladrón? Pero lo sorprendente es que la hija de Lucille tenía una teoría. Que Lucille había dejado entrar al asesino, tal vez pensando que estaba siendo amable o haciendo una buena acción. El asesino debía haberle contado una historia o tener un motivo para dejarlo entrar. Luego, el sargento Ikemiyoshiro miró todas las pruebas. ¿Había dejado el asesino ADN en la escena? Se examinaron varios objetos, pero nada alrededor del cuerpo de Lucille parecía contener ADN externo. El término utilizado para el ADN que no esperarías encontrar en la casa. Pero sí hubo algo a lo que podrían hacerle pruebas. Durante décadas, la rutina era cortar las uñas de una víctima de asesinato u homicidio. Como parte de la autopsia, a veces se cortan las uñas de la víctima, se limpian y se conservan. En el caso de Lucille, el material encontrado debajo de las uñas había sido conservado,
y los agentes pudieron instruir a los científicos para analizar esas muestras y ver qué contenían. Hasta hace poco, esta ciencia estaba abierta a la interpretación. No había una forma estándar de recopilar la prueba o una forma estándar de hacerle pruebas. Diferentes laboratorios en diferentes estados y países hacían el trabajo de manera diferente. A pesar de que las uñas se recolectaron durante décadas, ni siquiera hubo un proceso estandarizado hasta 2015. Pero afortunadamente, antes de eso, el equipo de Utah, al observar las muestras de las uñas de Lucille, había acertado con el proceso. Encontraron ADN humano debajo de sus uñas y realizó una serie de comprobaciones para ver si coincidía. Efectivamente, el sistema de índice de ADN del FBI presentó un perfil, John Sansing. Hubo júbilo dentro del departamento de policía de que la decisión de reabrir el caso había valido la pena y que al fin tenían un sospechoso. Pero había una anomalía. John Sansing no había captado su atención antes, no conocía a Lucille y no vivía en la zona. Los agentes no podían entender cómo había logrado entrar o cómo convenció a Lucille para que lo dejara entrar. Pero había una prueba más que la policía aún no había vuelto a examinar. En el camino de entrada de la casa había algunas piezas de Lego, aparentemente tiradas. Había más en la sala de estar y en el pasillo cerca del cuerpo de Lucille. Su familia en ese momento había insistido en que Lucille era una ama de casa limpia y ordenada. No dejaría los juguetes tirados por ahí. Así que recogieron esos juguetes como potencialmente relevantes para la investigación. La policía decidió realizarles pruebas. Las piezas de Lego están hechas de un plástico llamado ABS. Lo utilizan porque es menos propenso a deformarse o que se les vaya el color. Y eso explica por qué los juguetes Lego que tenías cuando eras pequeño siguen teniendo el mismo aspecto a día de hoy. Pero ese plástico, ABS, también es perfecto para recoger huellas dactilares intactas. Los científicos analizaron los Lego bajo un microscopio y vieron que había huellas dactilares en algunas de las piezas. Así que recogieron esas huellas y las enviaron para su análisis. No hubo coincidencias. Pero la policía tenía una teoría. Los Lego probablemente no pertenecían a Lucille y no creían que hubiera pertenecido a su sospechoso, John. Pero, ¿y a los hijos de John? ¿Podrían haber sido suyos? ¿Y si era así, significaba que un niño estuvo presente cuando asesinaron a Lucille? Esas investigaciones llevaron a la policía a saber que John tenía un hijo de 5 años en 1991. Y ahora a su hijo ya adulto le preguntaron si podía compartir sus huellas para ver si coincidían. Sorprendentemente, las huellas dactilares de adultos pueden compararse y combinarse con las mismas huellas de los primeros años de vida. A medida que nuestras manos crecen, las impresiones cambian de tamaño, pero el patrón y la forma únicos de la impresión siguen siendo prácticamente los mismos. En este caso, sí coincidían. El hombre les dijo a los agentes que recordaba vagamente haber estado en Utah, en una casa con su padre cuando tenía unos 5 años. Los detalles eran borrosos, pero los investigadores no necesitaban su testimonio para presentar un caso. Acusaron a John Sansing del asesinato de Lucille Johnson, creyendo que había utilizado a su hijo de 5 años como medio para convencer a Lucille de que lo dejara entrar. Luego la golpeó en la cabeza mientras su hijo estaba en la casa, cogió el anillo y el collar y luego se fue apresuradamente cerrando la puerta tras él y dejando caer piezas de Lego a su paso por el camino de la entrada de la casa. Sansing, ya en el corredor de la muerte, admitió el crimen. Gracias a la dedicación de los agentes de Utah que decidieron reabrir el caso. El esfuerzo forense para guardar y volver a testear las pruebas encontradas debajo de las uñas de Lucille y, por supuesto, las piezas de plástico de Lego, cerraron el caso, proporcionando a la familia de Lucille las respuestas que anhelaban. Smoking Gun es una serie de podcast original de What's the Story Sounds. Está narrado por mí, Vicky Pascual. Y por mí, Paula García Lara. Y cuenta con el asesoramiento de la Academia Británica de las Ciencias Forenses.
Su trabajo apoya la lucha internacional para mejorar las técnicas forenses, para compartir ideas y desarrollar las técnicas de criminología y científico-forenses del futuro. Si te ha gustado el episodio, deja tu valoración y comentarios. Puedes escuchar en Podimo un capítulo de Smoking Gun cada semana.